Buenos días, mi nombre es Diego Paternina Aleán, soy estudiante de la Universidad de Barranquilla y hoy voy a hablarles sobre la producción de hidrógeno verde como alternativa de generación de energías limpias. Inicialmente voy a hablarles sobre los fundamentos del hidrógeno verde. El hidrógeno es aquel elemento químico más abundante del planeta, se encuentra presente en el 75% de la materia, sin embargo nunca lo encontramos en solitario, sino en compañía de otro elemento químico, como el oxígeno formando el agua o el carbono formando un compuesto orgánico. La humanidad lleva mucho tiempo utilizándolo como materia prima en la industria química o en la metalúrgica como combustible, pero no se puede tomar directamente la naturaleza en su estado puro, se necesita fabricarlo. Y precisamente el método mediante el que obtenemos el hidrógeno es aquel que determina que sea un combustible limpio y sostenible. Cuando hablamos de hidrógeno verde nos referimos a un hidrógeno que ha sido obtenido sin generar emisiones contaminantes, es decir, un hidrógeno sostenible. El hidrógeno como combustible ya se postula como un vector energético clave para alcanzar la descarbonización del planeta y cumplir con los compromisos del mercado para 2050, ya que actualmente se lucha contra el cambio climático. ¿Qué es el hidrógeno verde y cómo se diferencia del gris y el azul? Primero definamos de manera básica cada uno de estos tipos de hidrógeno: verde, azul y gris. El hidrógeno verde es aquel que se genera a partir de agua haciendo uso de electricidad procedentes de energías renovables. En su proceso de obtención no se emiten dióxido de carbono y por ello se posiciona como una solución eficaz para favorecer la descarbonización de todos los sectores. Cuando hablamos de hidrógeno azul es aquel que referimos como que genera emisiones de dióxido de carbono, pero se capturan para posteriormente almacenarlos y reutilizarlos, por ejemplo, para fabricar ecocombustibles. Se trata de un hidrógeno de bajas emisiones. Hidrógeno gris son hidrógenos producidos a partir de materias ricas en hidrocarburos, como gas metano, carbón u otros combustibles fósiles. En concreto, el hidrógeno gris es aquel producido a partir de gas natural mediante la técnica de reformado por vapor. Hoy en día se tiende a utilizar cada vez menos, entre otras razones por su proceso de obtención no se captura las emisiones ni se utilizan energías renovables. Aplicaciones actuales y potenciales del hidrógeno en el sector energético. Las celdas de hidrógeno tienen diversas aplicaciones futuras como en el transporte terrestre, marítimo, aéreo y fuentes de energía para aplicaciones estacionarias en el sector de la salud y la manufactura, así como para fuentes de electricidad en hogares y comercio. En el transporte se espera que sea una tecnología clave para autobuses urbanos, vehículos comerciales de reparto y camiones pesados. En el transporte marítimo aéreo se espera que las celdas de hidrógeno puedan aplicarse en barcos y submarinos ofreciendo soluciones de gran alcance y baja emisión. También se vislumbra su uso en el transporte aéreo. Para extensor de autonomía se espera que las celdas de hidrógeno se utilicen en automóviles eléctricos alimentados por baterías. Generación de energía. Las celdas de combustibles de hidrógeno pueden generar electricidad de forma distribuida y eficiente para edificios, centros de datos y otras aplicaciones estacionarias, como la ventaja de que produce cero emisiones y solo produce agua, electricidad y calor. En almacenamiento de energía actúa como un vector energético que permite almacenar el exceso de energía producida por fuentes renovables intermitentes como la solar y eólica para su uso posterior, equilibrando la producción y el consumo. Para la descarbonización, para este tipo de tecnología se usa para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
ya que las celdas de hidrógeno verde pueden reducir significativamente el uso de combustibles fósiles y el efecto invernadero. En resumen, las celdas de hidrógeno son un vector energético versátil con un papel fundamental en la transmisión hacia el futuro energético más sostenible y descarbonizado, con un gran potencial para la movilidad, la industria y los suministros de energías limpias. Ahora, una breve historia del uso del hidrógeno. El hidrógeno diatómico gaseoso fue primero producido artificialmente y formalmente descrito por T. von Hohenheim o Paracelso, que obtuvo artificialmente mezclando metales con ácidos fuertes. Paracelso no era consciente de que el gas inflamable generado en estas reacciones químicas estaba compuesto por un nuevo elemento químico. En 1671, Robert Boyle describió y descubrió que la reacción que se producía entre limaduras de hierro y ácido diluido, lo que resulta producción de gas de hidrógeno. Y en 1766, Henry Cavendish fue el primero en reconocer el hidrógeno gaseoso como una sustancia discreta, identificando el gas producido en la reacción de metal y ácido como aire inflamable, y describió más profundamente en 1781 que el gas produce agua cuando se quema. Generalmente se da crédito por su descubrimiento como un elemento químico. ¿Qué es la energía y tipos de energía involucrados en eléctrica, química y térmica? La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar trabajo y reducir cambios en ellos mismos u otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como capacidad de hacer funcionar las cosas. Energía eléctrica es cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial y se conectan a través de un conductor eléctrico, genera la electricidad relacionada con la corriente eléctrica. Energía química. La energía química se manifiesta en determinadas reacciones químicas en las que se forman o rompen enlaces químicos. El carbono, el gas natural o el funcionamiento de la batería son aquellos de uso de esta energía. La energía térmica se asocia con la cantidad de energía que pasa por los cuerpos calientes a otro más frío, manifestándose mediante el calor. La relación entre energía y trabajo. La relación que la energía es la capacidad para realizar trabajos y el trabajo es aquella transferencia de energía en un sistema a otro. Se aplica a otro cuando se aplica fuerza que provoca un desplazamiento. En esencia, no hay trabajo sin energía y el trabajo realizado se manifiesta como un cambio de energía en un objeto o sistema mediante Joule. Explicación conceptual del proceso de separación del hidrógeno y el oxígeno mediante energía eléctrica. La electrólisis es el proceso que utiliza energía eléctrica para descomponer el agua en sus componentes de hidrógeno y oxígeno. Este proceso ocurre con un electrolizador donde una corriente eléctrica hace que las moléculas de agua se separen en los gases en dos electrodos sumergidos en una solución de agua, un ánodo y un cátodo, que se conocen como la reacción de redox. Los iones del hidrógeno se mueven hacia el cátodo donde generan electrones y forman gas de hidrógeno, mientras que los iones del oxígeno en el ánodo pierden electrones y forman gas oxígeno. Una breve introducción en las fuentes renovables solar y eólica.
Las fuentes renovables de energía, como la solar y la eólica, son aquellas obtenidas de recursos naturales que se generan constantemente, siendo inagotables y beneficiosas para el medio ambiente, ya que producen la independencia de combustibles fósiles y la contaminación. La energía solar se obtiene mediante la luz del sol mediante paneles fotovoltaicos para generar electricidad, mientras que la eólica se genera con el movimiento del viento que impulsa las turbinas formando electricidad. Energía solar. ¿Qué es la energía solar? Es aquella energía obtenida de la radiación electromagnética del sol. ¿Cómo se aprovecha? La energía fotovoltaica se transforma la luz del sol directamente en electricidad a través de paneles solares que contienen las células que absorben los fotones de la luz y las convierten en energía eléctrica. En la energía térmica se aprovecha el calor del sol mediante los colectores térmicos para calentar el agua y otros fluidos. ¿Qué características tiene? Es una energía renovable, inagotable, y sus paneles pueden instalar a pequeña o gran escala. ¿Qué es la energía eólica? Es la energía obtenida de la energía cinética del viento, causada por el movimiento del aire. ¿Cómo se aprovecha? El viento hace girar las hélices de las turbinas eólicas, transformando la energía de movimiento en una corriente eléctrica. Sus características: es una energía inagotable y no contamina, aunque su disponibilidad depende de la fuerza del viento. ¿Por qué se prefiere usar energías renovables para producir hidrógeno verde? Se prefiere utilizar energías renovables para producir hidrógeno verde. ¿Por qué se prefiere usar energías renovables para producir hidrógeno verde? Se prefiere usar energías renovables para producir hidrógeno verde porque garantiza el proceso de producción sea 100% sostenible sin emisiones de dióxido de carbono, lo que es crucial para la descarbonización de sectores difíciles de electrificar. Una de las ventajas claves de esta manera de obtención de energía es la sostenibilidad y cero emisiones. Al utilizar la energía de fuentes renovables como la solar y la eólica para la electrólisis del agua, no se generan gases de efecto invernadero, lo que hace que todo el ciclo de vida del hidrógeno sea limpio y sin impacto. La descarbonización del sector es clave, ya que el hidrógeno verde es un aliado fundamental para la descarbonización industrial pesada y transporte de larga distancia, donde la electrificación directa no es viable. Almacenamiento y versatilidad. El hidrógeno puede almacenar energía regenerada por fuentes renovables intermitentes como la solar y la eólica. Además, es un vector energético versátil que puede transformarse en electricidad u combustible sintético para diversas aplicaciones. Seguridad y soberanía energética. Para producir hidrógeno verde de forma local con recursos renovables, fortalece la seguridad energética del país y reduce la dependencia de fuentes de energía externas. Impulso en la economía. Usar esta fomenta la economía, fomenta la innovación industrial, atrae inversiones y crea empleo en economías locales, contribuyendo a una transición energética justa. Muchas gracias.